te wakurava masisi kuye te wakurava inse. Une petinune masisi. One petinune mwanoki. One petinune ya montagne. Ya te wakurava masisi. Ya te wakurava uwale. Bueno, Juan una persona, no sé cuál sería la denominación hoy en día, ¿no? Curandero, estamos siempre como tratando de buscar la palabra correcta para conversar. Yo me voy a referir como a ti como un hermano de la tradición wixárika, ¿no? Que es una tradición que no sé qué en tanto conocen acá algunos de ustedes de la tradición wixárika huichol, del abuelo Peyote. ¿Tienen alguna idea de lo que vamos a conversar? ¿Tienen escuchado Algo. de algo? Algo, ¿cierto? Algo se ha escuchado por estas tierras, sobre todo por el cuidado que existe últimamente con el peyote, por el extractivismo que ocurre en Estados Unidos, etcétera. Eh, entonces quería preguntarte un poco primero como de la actualidad, ¿no? En qué está hoy en día la tradición wixárika y su relación con el peyote, ¿no? Cómo en los tiempos modernos esta tradición atraviesa esta capa de apropiación cultural o todo lo que se puede llamar hoy en día como un extractivismo de la cultura wixárika y cómo ustedes, digamos, ya que tú eres parte de esa tradición, se han mantenido firmes frente a todas estas situaciones. ¿Cómo ha sido esto para los abuelos también y las familias que habitan allá? Claro. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Rodrigo, por esta charla, este Zoom. Gracias a todos aquellos y aquellas que están entrando o que verán esta grabación más tarde o en los próximos días. Pues un poquito, pues abordando, ¿no? Cómo un mexicano como yo, pues entra a esta tradición y es un poco con la relación primero de mi abuela materna. Por parte de mi abuela materna, nosotros somos de Durango, que esto es la parte norte de México, donde pues ya el 90% de esas tierras es el desierto, donde, donde nace y crece esta medicina. Entonces, em, por parte de mi abuela, tatarabuela, somos del pueblo indígena tepehuano. Y los tepehuanos son primos hermanos de los Huirraritari, conocidos como los huicholes. Entonces, formamos parte de una raíz que es la raíz yuto-azteca. Este es como una familia, un árbol etnolingüístico. Entonces, pues a lo largo de un despertar pues de muchos años, ¿no? Comenzando pues esta intención de conocer la madre tierra y las potencialidades que hay para integrarnos, para crecer. Pues es que yo comienzo este camino con mi tía, ¿sí? Una tía que ya manejaba el servicio a la gente en sanación. Y pues yo comienzo como a los 12 años, este viaje del despertar. Ya después con los ayunos que tradicionalmente hacemos de 4 días en la montaña es que comienza el llamado, ¿no? Comienza el llamado no solamente del desierto para hacer ofrendas especiales, sino que también empieza el llamado de los abuelos que han preservado esta tradición y que la mantienen
y que son los abuelos mayores, ¿no? Los abuelos mayores, en este caso los Wixárika, em, pues constituyen, digamos, esos abuelos de ese árbol y que al mismo tiempo son los abuelos de las y los mexicanos que tenemos, digamos, una raíz en el centro occidente del país, ¿no? Porque existe también el árbol oaxaqueño, el árbol familiar maya, que también está integrado en la nación mexicana, pero que no necesariamente proviene, digamos, del territorio del desierto del occidente de México. Entonces, O sea, me esta inter- raíz yuto azteca es una de las raíces primordiales de la conformación de México, digamos. sí, yo diría que es uno de esos tres más importantes, ¿no? Mm, O sea, tenemos el centro, occidente y norte, esta familia yuto-azteca que llega mm, hasta lo que es Utah en Estados Unidos, parte de Arizona, mm, ¿sí? Parte de Nuevo México, California. Tenemos un vínculo muy especial con el maíz y el venado, toda esa región. El águila real, el águila le llaman dorada, ¿sí? En California, parte de Arizona. Entonces, esa por una parte. Después, como dije, el oaxaqueño, que es un árbol muy potente, muy especial. Una parte del árbol central em, de pueblos que no son estrictamente nahuas, pero vinculados a Guerrero y Oaxaca, que trabajan, por ejemplo, el hongo, los hongos, ¿sí? Y mm, Oaxaca en particular, ¿sí? Los mazatecos, mixtecos, y el gran árbol maya, que es Yucatán, Chiapas, mm, Guatemala y una parte de los pueblos en Honduras, El Salvador, ¿no? mm. Entonces, retomando un poquito tu pregunta, Rodrigo, sí, esta tradición wixárika, por alguna razón, eh, comienza como a recolectar a viejos hijos, viejos tataranietos, que estamos en las montañas haciendo ayuno y nos empieza como a jalar, a jalar. Mm, Aunque mi padre sea de Yucatán, mi abuela sea de Yucatán, de alguna manera, al hacer los ayunos aquí en el centro de México, como que esa energía empieza a jalar, ¿no? A quienes pueden trabajar con la fuente, nos empieza a jalar, porque incluso hasta mi madre tuvo unos sueños muy reveladores cuando yo comencé con ese camino con los abuelos Wixárika. Y le dije, si ya tuviste este sueño, vámonos para la montaña, vámonos para la sierra, vamos a ver qué vamos a encontrar allá. Entonces fue algo muy interesante, fue a través, junto con mi madre, que empezamos a vincularnos a esa tradición. Y mi madre, pues ella es del desierto, ¿no? Ella ajá. es nacida allá en el desierto. Por la parte de esa abuela que mencionaste. Sí. Ajá. Entonces, básicamente para mí ha sido ponerme al servicio de esa energía que intenta guiarme, intenta llevarme por caminos de aprendizaje profundos y pues en la tradición wixárika, como nosotros somos hijos de la misma tierra aquí, hijos de la misma energía que nos ha salvado por muchos cientos de años, si no podríamos hablar quizá por unos al menos 1000 años. Podemos hablar, sí, de la invasión y el desequilibrio cuando llegaron los europeos, y al menos sí.
hemos sido salvados por la misma madre. mm, Y la misma madre es la madre maíz. Y la madre maíz que se configura a veces en la madre venado. O se, digamos que se transmuta, se convierte en esta madre agua, en esta madre medicina del desierto. mm, Al- Como somos hijos, hijas de la misma madre, hay un, hay un diálogo, hay un diálogo con muchos puntos de encuentro con los abuelos y las abuelas de la tribu wixárika. ujú. Oye, y ese sueño, esas visiones, esos llamamientos de las energías para incorporarse a esta tradición, ¿tú recuerdas alguno en particular? ¿Algo que te haya marcado como en este camino que haya sido, ya con este llamamiento ya no tengo dudas que tengo que comenzar este camino, porque tú sabes que la mente no, a veces no lo imaginé, etcétera, pero a veces las energías son certeras, ¿no? Muy certeras. Sí, sí, definitivamente totalmente certera y por eso yo he decidido caminar esto con total determinación, porque en ese ayuno en la montaña, pues sí, yo les voy a compartir de corazón y yo creo que al compartir esto les va a dar también a ustedes una confianza si en algún momento quizá ya lo han hecho o lo vayan a hacer, un tipo de ayuno de esta naturaleza y simplemente seguir esos pasos con determinación. Y a mí lo que me decía en uno de esos ayunos, el venado, es ahí en el desierto donde me llevó, mientras el venado tomaba un poco de agua en un charquito de agua, me decía, yo quiero que tú vengas a ofrendar aquí. Y al principio uno no entiende qué significa eso de ofrendar. Al principio yo nunca imaginé que yo iba a estar haciendo esto, lo que vamos a hacer en 2 semanas. Yo nunca me lo imaginé, ¿sí? Entonces, en el momento en el que esto de ofrendar allá, ¿ofrendar qué? Ofrendar semillas, ofrendar mis rezos, ofrendar el ayuno, que uno va entendiendo. Es el momento en el cual también entonces, a lo largo de los años, porque esto es una cosa de años, a lo largo de los años, entonces me empecé a dar cuenta que una forma de cambiar la conciencia y también de yo sanar y ayudar a sanar a mi familia nuclear es a través de hacer, sí, estas ofrendas, pero también compartir lo que sé con la gente. Y compartirlo se vincula con el maíz, porque para nosotros esta medicina es como maíz. Ujú, ujú. Es una forma de maíz, es una forma de recibir el calor, el, la nutrición para poder vivir y renovar la vida. Es un alimento. Es un alimento, es un alimento que se hace cada determinado tiempo. Y así como hay 5 colores del maíz, tenemos entonces también 5 colores de seres humanos en la tierra. Y para nosotros desde acá, compartir la nutrición a las hijas y hijos de la madre tierra se convierte como en un placer, como en un orgullo, como en un destino. Mm, ujú. Por eso ustedes ven que algunos de nosotros viajamos y hacemos esto aquí y allá, en varios lugares,
por- porque es parte de ese fundamento de amor a la humanidad. Es un fundamento divino, natural, de compartir esa bebida del maíz, ese, ese elote, ¿cómo se le llama en el sur? Ujú. Esa mazorca del maíz, pero con un ingrediente especial. Porque el maíz nos puede nutrir temprano cuando vamos a conseguir el atole, esa bebida de maíz calientita, como allá en el Perú le llaman, no, no es la chicha, pero hay otra más. Hay En otra Perú, similar. Y lo preparan las mujeres desde temprano. En fin, ya lo recordaré ahora que yo vaya al sur. Pero entonces es un poquito parte de la inspiración, ¿sí? mm, Y, y es parte de llevar a cabo un trabajo con gente que está vibrando como la tierra, ¿no? La tierra y el maíz vibran a una frecuencia muy sagrada, muy especial de conciencia, ¿sí? Así que porque es uno, el maíz es un regalo de los dioses, ¿no? En ciertas tradiciones, que supongo que en la tradición huichole también lo es, ¿no? sí, sí, en la tradición huichola y que se comparte con nuestra raíz mesoamericana, la madre maíz, nuestra madre maíz es fuente de vida, es fuente de nacimiento de niños, niñas, es fuente de nutrición, es, es ese grano cósmico, es ese cultivo que permite que haya vida. Y nosotros lo vamos comiendo, digamos, en ese despliegue desde que estamos en el vientre materno. Mm, Y, y ese maíz es lo que permite tener dulzura en el corazón. A veces cuando vamos a algunas tierras del norte, o Norteamérica, o en otros espacios, bueno, nos damos cuenta, incluso los europeos cuando vienen acá, bueno, somos diferentes, sí. Hay mucha seriedad por una parte, hay cierta frialdad en otras culturas nórdicas. A veces también en algunas montañas, ¿no? La gente puede llegar a ser más fría, etcétera. Y aquí es como encontrarnos en un espacio donde la hospitalidad y la dulzura es parte de lo que hay que compartir simplemente porque hay que ser generosos. La abundancia del maíz y la abundancia de nuestro desierto es fantástico a pesar de la, lo que quieran hacer las empresas. mm, Mientras nosotros podamos seguir haciendo las ofrendas sagradas, siempre va a existir el maíz y la medicina. mm. O Y siempre sea, es... habrá que sembrar Ajá. y habrá que podar tanto el maíz como la medicina. Mientras se ofrenda, mientras exista la ofrenda, va a existir la medicina, es lo que Claro, entiendo, y va a existir el maíz, con la misma dulzura. En este sentido, la medicina del jicuri es una medicina dulce también, ¿no? Podrías decir. Cuéntanos un poco de eso. la medicina del maíz proviene de la abuela. La forma como las abuelas nuestras la transforman en un alimento
digamos que nos enseña la forma de aproximarnos al maíz y también a la medicina. Nosotros como niños pequeños que estamos frente al fuego esperando que salga una tortilla calientita, esa tortilla tiene que salir de las manos de una mujer y una abuela. En nuestras culturas originarias, muy pocos hombres saben hacer tortillas y a veces las abuelas y las mujeres no nos dan el honor de saber hacer las tortillas con las manos. Sí, las podemos intentar hacer con las máquinas, con las Ujú. pre, pero no sabe igual a cómo sale con las abuelas. Cuando la primera vez que nosotros comemos tortilla es a través de nuestra abuela y nuestra madre, no a través del papá, no Ujú. a través, es que es increíble. Entonces, cuando nosotros vamos al desierto, cuando nosotros estamos a punto de tomar la medicina, nosotros tenemos que pasar por un proceso de hacernos niños pequeños y un proceso en el cual necesitamos ser sinceros con la abuela que hace la tortilla, la abuela que hace la bebida del maíz, pero también con la abuela madre tierra. Entonces, en el momento en el que nosotros logramos hacer contacto con nuestro niño interior y decir, vale, yo como niño he estado disfrutando la madre tierra, disfrutando cosas que tanto que disfruto y que camino en la madre tierra, me he caído por aquí, me he caído por allá, he hecho fiesta con mi esposa, mi esposo. Me he enfermado por esta y esta razón y, y por lo tanto, ahora que estoy aquí enfrente del fuego y quiero una tortilla de maíz o quiero un poquito de medicina del desierto, bueno, ah, voy a decirle a la abuela, mire, yo he andado haciendo esto, esto, esto. Y con esa sinceridad, entonces la medicina permite que haya una experiencia dulce, una experiencia calientita, con el abuelito fuego, una experiencia sanadora, una experiencia de toma de conciencia, una experiencia que puede ser reveladora, una experiencia curativa, que proviene de esa sutileza, de esa dulzura que es tan generosa de estas madres. Uno podría Ujú. pensar, bueno, esta medicina es solar y por lo tanto masculina. Bueno, un poco sí, porque tanto el maíz como la medicina están recibiendo los rayos del sol durante muchos siglos, durante al menos 8000 años, recibiendo el sol, la información, las estrellas. Está cayendo toda esa información en esos portales que son los desiertos, tanto el nuestro de Norteamérica como el de Atacama. Por eso nosotros sentimos que cuando entramos así, como niñas y niños, a la medicina, entonces nos va a tratar con una dulzura, aunque nos hayamos caído y tengamos unas heridas grandes. Además que tal como las abuelas ya saben, ¿no? O sea, no te mira la abuela, te ve la rodilla pelada, te ve el ojo morado, ya sabe que no te portaste bien. Entonces, que sea sincero o no, es más Ya, para ti, para tu corazón, ya sea ¿no? no habernos portado bien o ya sea traer algo de nuestras generaciones pasadas. Mm, ¿Sí? sí, también. Algún elemento de linaje, algún bloqueo, alguna lealtad, algún tema de deuda entre familias, ¿sí?
Así es que efectivamente, sí, como dice Rodrigo, tener el ojo moreteado, tener las rodillas destrozadas, bueno, además de que anduviste bailando con tal persona por aquí, por allá, pero ese baile significa la vida, ese baile significa lo que pasó en el último año, porque estas ceremonias generalmente se hacen cada 6 meses o cada año para renovar la vida, ¿no? Ujú. Ahora, em, más concretamente con la medicina y su espíritu tan, tan misterioso y yo diría atrayente como es el jicuri, es algo muy especial, muy específico, un venado azul, ¿no? Que supongo que tú ya lo conoces un poquito. Eh, ¿Sí? El cómo, sé que hay mucho misterio en esto, pero como un poco cómo la tradición oral, wixárika, respecto a la búsqueda o al encuentro con el venado azul, cómo eso se manifiesta en una ceremonia, en una medicina. Yo sé que es súper personal con cada persona, ¿no? Como la abuela le va a preparar la tortilla, pero también es cierto que hay ciertos fenómenos, digamos, o transformaciones que ocurren en la cual el venadito puede ser muy, muy específico para darte los saltitos, ¿no? Quiero decir, yo he escuchado por ahí que el venadito de repente es como un mensajero también, ¿no? Para lo que tú precisas. O también puede ser un transformador, Ujú. ¿no? Entonces, si nos puedes contar un poco de eso, clarificar un poco mi enredo, ¿no? El maíz es un poco, el maíz, perdón, el venado, pero bueno, da lo mismo decir maíz, venado. Ajá, ¿así? El venado en este despliegue curativo, en este despliegue, em, sí, es azul porque también hay un maíz azul. Y también el venado y la venada llegaron al desierto de Viricuta, el desierto mexicano de San Luis Potosí. Y llegó y es uno de los animalitos que decidió sacrificarse para el bien de los humanos. Decidió sacrificarse con esta energía del amor incondicional y cuando caminó a través de los arbustos y este lugar que antes era el mar, que es el desierto, dejó su rastro y dejó su rastro de sangre en ese desierto, para que saliera una flor de este proceso. Y esa es la flor de la medicina. Mm, Esa es la flor que en esa tradición oral nos han enseñado que hay que buscarla y encontrarla. Buscarla y encontrarla para conocernos a nosotros mismos y para entonces nosotros encontrar esos caminos de sanación y de salvación. ¿Por qué salvación? Pues porque como humanos estamos siempre en un proceso de cambio, en un proceso en el cual las pruebas, las pruebas dan cuenta de cosas que estamos mejorando en la vida. Y nuestros abuelos, nuestros linajes, todo lo que aconteció atrás, tiene como una especie de hilo, tiene como una especie em, de transferencia mm, hacia las generaciones nuestra y nuestros hijos, nietos, que entonces nosotros podemos ir trabajando a través
de estas ceremonias que son una tecnología muy increíble, ¿no? Estamos hablando de que es un espacio que tiene la información de la creación de la Tierra, porque el mar es el primer elemento que llegó a esta superficie de la madre Tierra. Y ese mar, de donde viene esta medicina, que ahora es desierto, contiene esa información para no solo conocer elementos de la madre Tierra, sino conocernos a nosotros que somos parte de agua y parte de tierra. Entonces, sí, digamos que el hermano, la hermana mayor venado, nos guía, nos abre las cuatro direcciones, es la doctora, es el doctor, es la sanadora, ¿sí? Y nos puede otorgar capacidades tanto de ver hacia dentro de nosotros mismos, como de también ayudar a los demás, ¿no? Digamos que ancestralmente nuestro espacio y esta medicina es parte de una herramienta para los doctores y doctoras. Es una herramienta hacerse eh, cómplice de esa medicina, hacerse compañero, hacerse servidor, para que esta energía pueda entrar a otros seres humanos y otros seres humanos puedan vibrar en amor, en alegría, en felicidad, en vida. Mm, mm, Claro que hay pruebas muy importantes, simplemente el entrar al desierto, simplemente las pruebas que uno mismo trae dentro de uno, los patrones que uno mismo trae por tema hereditario. Esos son a veces nuestros principales adversarios. mm, mm. Uno mismo y el espejo de obsidiana es con quien estamos en constante comunicación, en constante interacción. Qué Por eso interesante. también la ceremonia nocturna, por el espejo de obsidiana. Sí, eso te iba a preguntar porque la ceremonia funciona también con un diseño en la cual el fuego, el abuelo fuego, es muy importante, ¿no? O sea, en la ceremonia del abuelo fuego tiene un rol también protagónico, ¿no? El rol del abuelo fuego es fundamental. eh, el abuelo fuego nos reconecta con ese primer rayo de luz que apareció en ese gran mar, que es un mar que compartimos todos, pero al mismo tiempo es el mar de Virikuta. Virikuta es el desierto, pero al mismo tiempo es el mar. Entonces, ese primer rayo que aparece en el horizonte golpea uno de los altares en el desierto, que es el Cerro del Quemado, y es el primer lugar donde se quema la tierra. Mm, Que ese fuego, primero, ese rayo de luz, nos permite tener un guía. Esa luz es la que llevamos y trasladamos al fuego cuando lo prendemos para este tipo de trabajos. mm, Y gracias a ese patrón o ese gran abuelo, entonces nosotros podemos encontrar guía, encontrar sanación, y es la interacción con ese abuelo. Porque si en un pasado, en ese mar, es un mar desierto, solamente había agua. Entonces el siguiente elemento que aparece es el viento, pero también el fuego.
Ujú, ujú, Es a la, través de esa luz. es la forma como, digamos, comenzamos a entrar en órbita alrededor de la estrella que es el Sol. Al entrar en la órbita es cuando entró los primeros rayos del Sol. Ujú, Por eso es una medicina viejísima. Es una medicina que tiene, digamos, la información de mm, ese tránsito de los elementos y el tránsito de la madre tierra, antes ujú. de que existieran algunos bosques, algunas selvas. Me encanta cómo lo cuentas, porque siento como que es el pensamiento el pensamiento antiguo, no es el pensamiento lineal, cuadrado. Entonces, como que te abre ese pensamiento, te abre otras puertas, ¿no? Y después cuando uno intenta recordar qué fue lo que dijo, y no te funciona porque no es la linealidad del pensamiento. Bueno, hay una pregunta que hacen en el chat ¿qué trabajo hace la medicina con esos patrones que traemos de nuestros ancestros? ¿Cómo podrías comentarnos un poco de eso? La medicina nos va a ir preparando a lo largo de cierto tiempo, nos va a ir preparando para recibir mensajes de alguna información, por ejemplo, algún bloqueo, por ejemplo, la toma de conciencia, que es muy importante, digamos, llegar a aterrizar a la toma de conciencia. Y cuando nosotros mismos abrimos esa oportunidad a entrar a la medicina con sinceridad y entregarnos, em, ahí es cuando entonces, a través de la conciencia o a través de una visión, aparece algo que se ha repetido de generación en generación. En ocasiones la suerte es estar muy presente en la ceremonia y tener un recuerdo, tener una visión de que algo ha pasado. Y mi forma de actuar en sociedad o en familia, que directamente nos vincula con algo que hizo mi padre o mi abuelo. Y entonces ahí nos dice, vale, aquí te lo pongo en la mano. ¿Qué quieres hacer con esto? Ya sea un trauma, ya sea un bloqueo. ¿Qué quieres hacer con esto? Mm, Y entonces cuando amanece, entonces uno puede decidir, vale, lo voy a tomar en mis manos y lo voy a trabajar aquí frente al abuelo fuego. O puedo decir, vale, me llegaron como tres elementos, tres temas, tres traumas. Bueno, voy a trabajar uno y el otro me lo guardo en el bolsillo. mm, En ese bolsillo quizás me lo llevo de tarea, pero depende. Si es preciso y el momento y estamos listos para entonces esa revelación, esa información, trabajarla con los elementos cuando amanece, entonces damos el paso. mm, Damos el paso desde nuestra psique, desde nuestro corazón, damos el paso a entregar. ¿Qué estoy trabajando? Venga, vamos a trabajarlo aquí. Por ujú. eso nosotros usamos el amanecer y el abuelo fuego. O sea que no solamente, digámoslo así, la ventana de oportunidad en la cual tú puedes, comprender esto, ¿no? Estoy haciendo esto porque estoy repitiendo el patrón de mi padre a mi abuelo, etcétera, por decir algo. Eh, Hay medicinas que te lo informan. Entonces tú terminas la ceremonia y te la llevas para la casa, ¿no? Y te llevas la tarea
de integrarlo. Y sabemos que en nuestra sociedad esa integración no es tan directa como en una comunidad originaria en la cual está el soporte. Entonces cuesta a veces que eso que uno encuentra en la ceremonia te lo puedas en realidad procesar de forma correcta en tu vida. En este caso, por lo que entiendo, el abuelo Hikuri de alguna forma te abre un poco más, te da otro paso, como, ok, te muestro todo esto y si estás preparado, si estás con la apertura de corazón, la mente y estás listo y es tu momento para sacarte eso, podría hacer un trabajo frente al fuego de limpiar este patrón, por ejemplo, ¿no? Repetitivo. Mm. Claro, claro. Limpiar el patrón a través de una integración con el abuelo fuego. Ujú. Claro, ajá, ahí es donde está el trabajo, con el ¿No? abuelo. Mm. Nosotros, y a mí me gusta hacer esto, integrarlo con el abuelo fuego. O sea que estaremos toda la noche y al amanecer todavía trabajando lo que ha sucedido a lo largo de la madrugada de forma consciente con el abuelo. Ujú, Y nosotros al tener la medicina, se nos va a facilitar, se nos va a facilitar poder ingresar a esos espacios de dolor, espacios de trauma, espacios de lo que la medicina nos ayudó a ver para entonces transmutarlo, ujú, para entonces convertir una ceremonia no solamente en una experiencia em, física, una experiencia, sí, de toma de conciencia, sino también de revelación, sanación e iluminación, ujú, ¿sí? ujú, Iluminación para recibir mensajes sagrados y mensajes de guía y esos otros mensajes de curativos ujú. que nos permitan encarnar la curación, De hacer hecho, la curación eh, en el plano dale. tanto energético como en el plano físico. Ujú. Genial. Sí, justamente alguien me preguntaba por interno, ¿qué pasa si en realidad yo he hecho un trabajo ya y siento que no tengo muchos patrones, pero sí quiero como mirar hacia adelante, quiero mirar el futuro, ¿no? Porque también es una medicina que podría ser visionaria para alguien que así lo precise, ¿no? Sí, una medicina como esta es una maestra, es un maestro. Mm, ujú. Y a veces pensamos, hasta yo mismo, bueno, ya según yo, pues he sanado una parte por aquí. Ah, vale, Estoy perfecto. listo, estoy listo. Pero mira, como tú quieres más vida y como tú quieres unos sueños, pues venga, te puedo abrir un poquito más la fuente de la vida, pero en esa fuente de la vida también hay pruebas. Y en esas pruebas, entonces, mira, aquí hay otra partecita de la configuración familiar que hay que sanar. Entonces, tanto sanación como, digamos, visualizar cómo puede mejorar mi camino, sí, sí, la medicina es la maestra para que nos lleve hacia esos lugares de autoconocimiento, y, porque al final siempre nos estamos autoconociendo, y más cuando nos acercamos al abuelo fuego,
detrás de nosotros se va creando también y va, a veces va creciendo la sombra. Interesante. Esa sombra es la que durante la madrugada estamos en constante reconocimiento, en constante, tratamos de ponerla en equilibrio con la luz. Ujú, sí. Dicen, y yo estoy de acuerdo, que el verdadero camino comienza cuando uno integra esa sombra, ¿no? Cuando ya deja de ignorarla y se la trae y empieza a hacer ese trabajo, que ahí entras ahí en una profundidad. Exacto. Ujú, ujú, Entonces, cuando pensamos que hemos entrado profundo, bueno, a veces nos dice, sí, pero falta un poco más. Y sinceramente, como parte de la sombra personal y colectiva, considero que es un trabajo que nos lleva toda la vida, ujú. al menos este tipo de vida en la que estamos. Por eso, este tipo de medicinas, pues hay que hacerlas. Digamos, nosotros tenemos que ir a hacer estas ofrendas cada año en lugares diferentes. Entonces se convierte en un camino para toda la vida, Ujú. para toda la vida, porque a veces incluso los abuelos dicen, bueno, pues yo estoy aquí en Viricuta, en el desierto, ya tengo 80 años, algunos abuelos siguen yendo al desierto y dicen, bueno, pues por fuera la cáscara es de 80 años, pero por dentro yo sigo siendo un chamaco de 15. Sigo siendo un joven de 20, de 25, porque he podido limpiar los dolores de la vida, las batallas, las caídas, y por eso nos toca regresar a ese lugar cada año, o a veces con unos cambios, Ujú. y entregar nuestro ayuno, hincarnos ante la majestuosidad de la Madre Tierra y el universo. Hermoso. Son abuelas y abuelos que, tienen mucho que mostrarnos con su ejemplo y con esa candidez, ¿no? Con esa alegría, pero también con esa profundidad. Pero mientras más profundo, es como más simple y más alegre. Pero para llegar a esa profundidad simple y alegre, para que sea sincera y real, vaya el camino, ¿ah? Y es un camino donde para sacarnos todo lo que nos pasa en la vida, porque somos seres muy Ujú, sensibles, y las cosas, acumulamos cosas. O sea, hay que limpiarnos cada momento, cada 15 días hay que limpiarnos. Entonces, esta limpieza profunda nos permite sacar esos elementos que vamos acumulando y que se nos van presentando. Y también cuando danzamos, vamos soltando la vieja energía. Por eso, cuando hacemos esto, nosotros danzamos, nosotros ¿ah, cantamos. sí? Ajá. Eso es opcional, sí, ¿no? Porque ahí como es un poco la ofrenda también, ¿no? El cantar viene siendo la ofrenda para la medicina, ¿o cuál Y es- sería la ofrenda con la que tú llegas? termina siendo em, la danza, es lo que nos permite mover la energía mientras nosotros estamos eh, rezando y tomando esta medicina, Ujú, que permite hacernos uno mismo con el mundo de los ancestros, el mundo de los espíritus, porque ellos están danzando todo el tiempo y mm, están danzando de alegría, porque esto es
es una celebración de la vida. Es eso que permite que la bebida del maíz esté calientita con el abuelo fuego en la mañana, tempranito, que puedas tomar la bebida del maíz calientito y te nutre. Y lo mismo cuando sale esa tortilla calientita, fantástica. Es esa alegría de la vida. Entonces Ujú. nosotros necesitamos danzar a los elementos, con los elementos que permiten la nutrición de nuestra vida. Ser los elementos, Y porque entonces somos los elementos, ¿no? somos, y al danzar con ellos, entonces vamos soltando las viejas energías que nos provocan los malestares en el corazón, en la cabeza, en el cuerpo. Mm. Y te vas purificando, Purificación, vas encontrando esa energía primordial en ti. purificación, Ujú. purificación. Tecnología antigua, tecnología actual, es, es fantástico, es Y fantástico, eficiente, eficiente. es fantástico. Muy eficiente. Es fantástico porque todos tenemos cosas que necesitamos poner sobre la mesa, todas y todos. A todos nos pasan cosas en la familia, en la pareja, a todos nos pasan cosas. Ujú, Todos nos lastimamos hasta con la manera de cómo pensamos. Nosotros mismos estamos a veces generando una película y nos está lastimando algo. ujú, Y entonces la manera de sacarlo es poniendo los elementos bajo la luz del abuelo fuego. mm, ujú. Es súper interesante. Porque también de repente siento yo, ¿no? Que al ser una medicina de un territorio, de este mar desértico, que ciertamente tiene otro conocimiento muy antiguo, tiene también otra mirada de repente, otro espíritu, en la cual de repente te permite ver cosas que no has visto con otras medicinas, ya sea autoobservación, ya sean los midillitos, los niños de luz, ¿cierto? Siento yo que en mi caso particular, cuando tomé la abuela ayahuasca por primera vez, que fue el año pasado, fue como fue como ir al psicólogo y después al psiquiatra, digamos. Digamos, tiene otro ángulo, otra profundidad, pero no es que esta sea menos profunda, no es una comparación para nada, sino que es una forma de comprender que cada medicina es única y es como de una fineza y una elegancia, ¿cierto? Increíble. Sí, las perspectivas, ¿no? Si a veces una medicina nos brinda una cosa, entonces esta otra nos va a brindar una perspectiva diferente, un viaje hacia esas profundidades un poquito diferentes. En particular, como les comento, pues esta bebida de maíz, este cactus es tierno si nosotros mismas, le tenemos ternura y respeto también. No solo los elementos, sino el amor personal. Nos vamos a reunir por amor personal también, por amor propio. Y ese amor propio es, quiero mejorar este pedacito de mi vida que acabo de ver aquí, quiero mejorar este pedacito por acá, quiero aprender otro poquito, quiero aprender a mejorar mi práctica curativa. Sí, sí se puede, aunque estés, Rodrigo, en los honguitos o estén otros en otras medicinas. Terapeutas, masajistas,
acupuntura, Reiki. Ujú. O sea, nos refleja, ¿no? Hay que ir con esa predisposición de un corazón abierto, ¿no? Nos refleja, nos interpela, nos limpia, nos lleva al punto de decir, mira, sí, aquí pudiste haber hecho las cosas mejor, aquí hay un camino para hacer las cosas mejor, míralo, obsérvalo, sí se puede. Vaya, wow, está bueno eso. Ese amigo es el que me falta a mí. Así es que es fantástico, también es pues abierto, ¿no? A si alguien más tiene alguna pregunta, alguien Sí, de los amigos, amigas. sí, abrimos los micrófonos en honor al tiempo también. No sé si hay alguna comentario, alguna consulta. ¿Alguien tiene experiencia acá con la medicina del cactus maíz? Esto creo que lo hicimos. Yo Está ahí. Sí, hace, hace mucho tiempo, muchísimo, o sea, hace más de 20 años, eh, tomé Hikuri, así con un amigo que trajeron de México, así, sin ningún ceremonial de por medio, y lo que me dio es una ganas enorme de caminar, y caminé mucho, un trecho largo, digamos, fue de Ritoque hasta Viña del Mar. Entonces, me llamaba la atención que esta ceremonia no, es sin caminar. Entonces, no sé cómo podría relacionarse este rol del fuego con el rol del caminar. No sé si hay una relación o si se trabajan cosas distintas o si tiene que ver con otra relación con la medicina. No sé. gracias, Antonio. Acabo de chequear que caminaste 40 kilómetros. Bueno, voy a comentar sobre esta pregunta o quizás haya alguna otra y podemos juntar quizás dos preguntas, dos, tres. Si no, voy sobre la primera. Adelante. Yo creo que dale nomás. Venga, vamos a darle. Bueno, lo que sucede que cuando nosotros aprendemos a hacer este tipo de ceremonias, digamos que es una tecnología especial em, para que entonces la gente que toma la medicina en una sola noche, casi casi la llevamos a experimentar una caminata espiritual, es una caminata emocional, porque nos presentamos desde las 10 de la noche, casi en ayuno, porque sí podemos comer algo hacia las 2 de la tarde, pero después es pertinente mejor ya no comer, estar más o menos en ayuno, quizás algo simplemente ligerito, frutita o semillitas simplemente, o entrar casi en ayuno toda la tarde, porque en ese momento y a lo largo de la noche, vamos a caminar hacia nuestro interior. Esa es parte de la caminata, ¿sí? Hacia nuestro interior. Y ya de ahí vamos a empezar a recorrer lugares en nuestro interior y con relación a nuestras familias, que entonces nos van a llevar hacia
hacia espacios de conciencia, de conocimiento. Generalmente esto se hace mínimo en 5 días. Para yo llevar esto a otros lugares y llevarlo a ustedes, quiere decir que yo voy a hacer ese proceso 5 días. 5 días yo lo estoy haciendo físicamente y entonces yo tomo un poquito de crédito para que ustedes lo puedan vivir, no en 5 días, sino que en una noche. Creo que Excelente. Antonio, tu micrófono está apagado. Sí, levantaste la mano, Antonio, ¿no? Sí. ¿Se toman 5 días seguidos en la No, tradición? no, en Ah, la tradición por eso hay que caminar casi 2 días, 2 días en ayuno antes de encontrar, antes de meterse a la boca la medicina. pero no entendí lo de los 5 días. Lo de los 5 días son... Entonces son 2 días de caminar previo a encontrar la medicina. Dos Ujú. días, un día y medio de tomar la medicina y ese último tercero, digamos cuarto y quinto día, hay que entregar otras ofrendas en otros lugares sagrados con la medicina. Ok, Entonces, para que eso se complete y que haya un proceso de integración y de limpieza al amanecer, ¿sí? Tratamos de lo que es en 5 días, hacerlo en una noche. ok. Por eso estas ceremonias tienen muchos detalles que hacemos con respecto a la tierra, al fuego, al aire, al agua. Hay limpias que se hacen en un lugar sagrado y para llegar a ese lugar sagrado hay que pasar 5 días, 4 días previos. Pero entonces nosotros vamos a intentar hacer esa limpia al amanecer. Por eso es algo tan fantástico que yo cuando me doy cuenta de en qué me metí y dónde me metí a aprender estas cosas, digo, yo estaba loco. O sea, es profundo, es muy hermoso y al mismo tiempo es muy generoso. Es muy generoso que al salir del desierto, lo que es en 5 días, de la energía que recibimos en 5 días, a veces lo podemos condensar en una noche para la gente que no puede venir a nuestro desierto, que antes no existía el avión y no existía el coche, entonces no salía esta medicina. Entonces la única manera de vivir esa experiencia era viniendo aquí. Entonces, claro, hay un trabajo ahí también de un diseño, ¿no? Para que esos 5 días puedan sostenerse en una ceremonia de una noche. Ujú. Es un Diseño y inte- trucos. interesante. O sea, vamos a vivir el peregrinaje de los 2 días, vamos a vivir la medicina, vamos a vivir la ofrenda, vamos a vivir la purificación. Sí, De esos 5 días en uno, si todo va lindo, ¿no? sí, por eso, bueno, hay colegas que esto no lo hablan, hay colegas que no lo comparten de esta manera, ¿no?
pero ya una vez que conoces el mundo de dentro y el mundo de cómo se hace esto, ¿no? Y cómo trabajamos en el desierto y luego hacia afuera, sí. Por eso yo lo comento, porque nos da la parte de la profundidad y parte de cómo lo valoramos, cómo valoramos salir un poco lejos, encontrarnos y hacer todo lo que vamos a hacer. Tener el respeto al guardián del lugar, respeto al agua, la bendición del agua, ofrendar flores ahí al espacio, las semillas, la comida, la celebración de la vida. Es una gran celebración. Wow. Muy, muy interesante. Muy interesante. Sí. Eh, bueno, agradecerte, Juan, por el tiempo. Este día domingo. Me dio hambre también pensar en tortillas. Yo todavía no almuerzo, así que me toca. Oh, unas enchiladas. Ahora voy directo. Eh, eso. También agradecer a los amigos y amigas presentes. Y bueno, estamos conversando y nos vemos muy pronto. Dentro de ya, ¿cuántos serán? 12 días más o menos. En 12 días. Así es. Así es. En Laguna Verde. Un número especial, el día 12, así que hay que prepararnos No, el con 9. una veladora por persona, que es un velón, le llaman velón, me parece, en Chile. Una vela. Ujú. Sí, Sí, una. y luego también una de estas velas largas, larguitas y flaquitas. Ujú, Ujú. Ese por persona, porque vamos a hacer dos trabajos con esas velas. ujú, Y, y si quiere llevar eh, semillas, chocolate, lo mismo fruta y lo que vamos a desayunar a la mañana siguiente ujú, también. ujú. Después voy a compartir esa información más en detalle. Perfecto. Ujú. También las tortillas de maíz. Eso, eso. Una de color azul. Uy, de color azul. Uy, ¿Mm? ¿Qué sí, pasó? no puedo esperar. Hay que ver No, la. no sé por qué. Hay un arte. ¿Cómo se llama ese arte? Maracame, ¿no? El Que arte, refleja. El arte wixárika, que el maracame, que refleja un poco las visiones, ¿no? Sí. Bueno, ya no nos vamos a extender más, nos podemos meter en pero un tema. sí, sí, no le metamos más fichas, si no, no paramos. Perfecto.